Hola chicos. Bueno, vamos a repasar algunos conceptos de este tema que nos hacen falta más adelante y así de camino vemos algunas de las cosas más importantes. En los siguientes temas vamos a trabajar sobre todo con puntos, también con rectas y con planos, pero sobre todo con puntos. Entonces, para poder mover los puntos, desplazarlos, encontrarlos en el espacio, tenemos que hacer operaciones con ellos. Para ello lo que vamos a hacer pues es identificar cada punto con su vector de posición, que es lo que teníamos aquí en este apartado 2.1. Es muy sencillo, un punto de coordenadas 2, 3, menos 4, que lo tenemos aquí representado en el espacio como este circulito. Lo que hacemos es identificarlo con un vector, el vector de posición, lo llamamos OP porque tiene su origen en O y su extremo en P. Las componentes del vector pues coinciden con las coordenadas del punto, 2, menos 3, 4, en los dos casos. Bueno, a partir de ahora, siempre que trabajemos o busquemos un punto, lo que vamos a hacer es pensar en el vector, trabajar con el vector, porque los vectores sí que podemos sumarlos, moverlos, desplazarlos, porque pueden ser también vectores libres, mientras que los puntos no podemos hacer suma de puntos, ni restas, ni ninguna operación. Así que vamos a identificar cada punto con un vector de posición. Eso tiene que quedar claro. Muy bien, si tenemos eso claro, también nos podemos preguntar pues el vector definido por dos puntos. Si nos dan dos puntos, A y B, como tenemos aquí en el ejemplo este, A y B, los tenemos representados aquí el A, B aquí arriba. ¿Cuál será el vector de posición? Bueno, el vector de A a B pues ya lo sabéis, ¿no? Vimos, lo explicaba aquí, que se calcula como restando las coordenadas del punto B menos las coordenadas del punto A. Es una resta entre dos vectores, entre el vector de posición final menos el inicial, siempre en ese orden. Si queremos desde A hasta B, la resta tenemos que hacer por el final, terminamos en B y le restamos el origen en A. Aquí lo tenéis, con esos puntos A y B, haciendo la resta se obtiene ese vector AB. Este es un vector fijo, porque tal y como lo tenemos escrito ahí, comienza en A, termina en B. También podemos pensar en él como un vector libre. Lo tenemos aquí dibujado como vector fijo, comienzo en A y termino en B, pero podemos desplazarlo. Podemos pensar que es un vector libre y desplazarlo aquí. Es el mismo vector con la misma dirección y sentido, lo único que tiene un origen diferente, está centrado en el 0. Podemos centrarlo en cualquier posición, lo hemos centrado en el origen de coordenadas. ¿Qué más necesitamos saber para resolver los problemas? Bueno, pues las operaciones con estos vectores, ¿no? La suma y la resta. Eso lo teníamos en la página anterior del tema, suma y resta de vectores. Tenemos dos vectores U y V. En el apartado A, estos dos U y V, sabíamos que para sumar los vectores lo hacíamos componente a componente, sumamos por ejemplo el 4 con el 1, nos da el 5. Geométricamente, ¿qué estamos calculando? Ya lo vimos el año pasado, era muy sencillo, ¿no? Y había dos formas de ver la suma. Si represento el vector U aquí en el origen de coordenadas, represento el V aquí en el origen de coordenadas también, porque son vectores libres, pongo su origen donde yo quiero. La suma de U más V, para calcularla gráficamente, lo que hacíamos era, hacíamos líneas paralelas, paralela al azul por aquí, paralela al verde por este otro lado, terminábamos de construir el paralelogramo en el espacio ahora, aunque sigue siendo un paralelogramo, y la suma es la diagonal del paralelogramo, comienza, bueno, la diagonal en el origen común hasta el final. Eso es una forma de entender la suma de vectores. Hay otra que en realidad es más interesante, que es la que vamos a utilizar sobre todo en segundo de bachillerato. Cuando nos dan dos vectores, vector U, que podemos representar aquí, vector V, que podemos representar en este otro lado, para calcular gráficamente la suma, podemos trasladar el vector V, que es libre, y poner su origen, ponerlo en el extremo de U, es decir, ponerlo aquí, su origen. ¿Qué estamos haciendo? Desplazar todo este vector U aquí, a esta nueva posición, poniendo un vector a continuación del otro. La idea que vamos a tener en mente es siempre poner un vector a continuación del otro. Primero pongo el U y le añado el V después.
Entonces, cuando tengo hecho ese dibujo, la suma de u más v es el vector que va desde el origen de u hasta el extremo de v. Fijaros que hago el recorrido. Empezamos en O, dibujamos u, a continuación ponemos v, la suma gráficamente parte del origen de u y llega hasta el extremo de v. Coincide con el paralelogramo y coincide a su vez con la suma cambiada de orden. Primero v y luego u, v más u, al contrario que esto. La suma de v más u sería colocar primero el vector v aquí y a continuación el vector u. Este vector u lo trasladamos hasta aquí, ponemos u a continuación v, el resultado es origen en v, extremo de u. En ambos casos es lo mismo. Fijaros que la idea que vamos a tener a partir de ahora para sumar dos vectores es poner un vector a continuación del otro. De forma que si partimos del comienzo hasta el final, esa es la suma de los vectores. Eso nos va a poder permitir resolver un montón de problemas de puntos en el espacio. Bueno, una vez que tenemos ya las ideas claras, vamos a aplicarlas a un problema típico, que es calcular el cuarto vértice de un paralelogramo. Fijaros en el enunciado del libro. Nos dan 3 puntos ABC y nos dicen que son vértices consecutivos de un paralelogramo. Es importante fijarnos en que nos digan consecutivos. ¿Qué significa? Que los tenemos que dibujar en un orden. Primero A, luego B y luego C a continuación del otro, terminando con el D. En ese sentido o en el contrario. También podemos hacer el dibujo como A, luego B, luego C y a continuación estaría el D. Lo que no puedo hacer es dibujar un punto enfrente del otro, es decir, dibujar aquí A, luego dibujar aquí B y dibujar enfrente el punto C, porque entonces ya no son consecutivos, que el consecutivo es el siguiente. ¿Vale? No hace falta hacer el dibujo en el espacio. Podemos hacer cualquier dibujo porque lo bueno que tenemos con las operaciones de vectores es que van a ser válidas aunque no tengamos los puntos bien colocados a través de sus posiciones. ¿Vale? Es decir, dibujamos con 3 puntos en cualquier posición, los cálculos que hagamos con los vectores van a ser válidos para estos puntos dibujados y para estos otros puntos que estarán en otras posiciones. Bueno, ¿cómo calculamos el cuarto vértice, el vértice D? Como es un punto, como comentamos antes, vamos a calcularlo a través de su vector de posición, es decir, el vector que va desde O hasta D. ¿Cómo calculamos ese vector OD? Pues a través de la suma, poniendo un vector a continuación del otro. Eso es lo que vimos que era una suma de vectores. ¿Qué vector en primer lugar? Pues el vector A. ¿Y qué es un vector? El vector de posición del punto A es un vector de posición y le añadimos a continuación este vector de aquí. ¿Cómo obtenemos ese vector de aquí? Pues observando que este vector y este es el mismo vector pero desplazado. Es decir, lo que hacemos con este vector BC, que podemos interpretar que es un vector libre, es desplazarlo y ponerle con el origen en A. De esta forma tengo dos vectores, uno a continuación del otro, es decir, tengo una suma de vectores. El resultado de esta suma de vectores es justo el vector de posición que nos interesaba, del punto D. Por tanto, el vector de posición OD lo calculamos como OA más este nuevo vector que puedo calcular porque coincide con BC. Mirad, hacer el dibujo en el espacio es un poco más complicado, pero solamente el dibujo, porque el procedimiento es el mismo. Teníamos aquí en el apartado 6 un ejercicio resuelto que nos decía exactamente lo mismo. Cálculo nos daban 3 puntos ABC y nos piden el cuarto vértice D. Los puntos, como antes, son consecutivos. Aquí sí que el dibujo está bien hecho. Tengo 3 puntos bien colocados en el espacio, el punto A, el punto B, el punto C. Me interesa el punto D. Lo calculo a través de su vector de posición OD, el vector rojo. ¿Cómo lo calculo? Pues como una suma de dos vectores. Este vector verde y poniendo a continuación este vector azul que lo voy a obtener como BC. ¿Vale? El mismo dibujo que teníamos hecho antes. Ahí. Entonces, el procedimiento es el mismo. El vector OD es la suma del OA más el BC.
Es decir, este vector OA, sumándole este vector BC, que como es libre, puedo colocar a continuación del OA y un vector a continuación del otro, es exactamente una suma. Por eso indico aquí que es una suma entre los dos vectores. Y nada más, calculamos el BC sumando los dos vectores y luego le sumamos el OA y obtenemos el resultado. Fijaros que estamos mezclando un vector de posición, el del OA, vector de posición del punto A, con un vector libre, BC, que va de B hasta C. ¿Vale? Lo hemos desplazado convirtiéndolo en un vector libre. Bueno, para comprobar que estamos haciendo bien y entendemos ya bien las cosas, vamos a volver a resolver este ejercicio. Cuarto vértice de un paralelogramo. Nos dan tres vértices, el A, el B y el C conocidos, nos piden el D. Fijaros que antes lo calculamos el punto D a través de su vector de posición o D, que obteníamos como la suma de dos vectores, uno a continuación del otro. El OA, vector de posición, y este otro vector, que es el vector libre que coincide con BC, cuando lo desplazamos hasta aquí. ¿Vale? Paralelo en ese sentido. Pero no siempre hay que ir por el camino este del OA y por aquí. No siempre hay que elegir el vértice C. Fijaros, podemos llegar al mismo punto D a partir del vértice C. ¿Cómo obtenemos este punto D? Pues a este vector le añadimos, si le ponemos a continuación otro vector, eso es la suma. Este vector que hay que poner a continuación es precisamente el que va de B a A, porque son lados paralelos. Cuidado con el sentido, va de B a A, no de A a B. ¿Vale? Hacemos el dibujo, ese es el que va de B a A, lo trasladamos. Tenemos dos vectores uno a continuación del otro, eso es precisamente una suma de vectores. Por tanto, el vector OD lo calculamos como el OC, sumándole el vector, este vector que era el BA. Como normalmente calculamos en lugar de BA, lo calculamos en orden AB, ¿qué relación hay entre BA y AB? Pues que son iguales con sentido contrario. Es decir, si lo terminamos de escribir, vamos a ponerlo aquí, eso coincide con el OC que dejamos igual, OC, y en lugar de BA restamos nuestro vector AB. ¿Vale? De esta forma podemos calcular también el vector OD. Esta es la forma normal, lo mostramos ahí. Os animo a que os pido también que hagáis el dibujo este completo de las dos formas. Hacer el dibujo vosotros, dibujar como he hecho yo aquí vuestros vectores de posición y hacerlo de las dos formas, como lo tenéis aquí expresado, que es como lo explica en el libro, y comprobar que se obtiene lo mismo por este otro camino, por el vértice C. Una pregunta que podemos hacernos, ¿se puede hacer también con este vértice B? Para llegar a D podemos utilizar el vértice D, eso es un poquito más complicado, ¿no? Vamos a ver si podemos dibujarlo. Tendríamos que ir por este camino, añadirle a continuación este vector, pero este vector que va de B hasta D no tenemos forma de conocerlo, porque no hay ningún lado paralelo. Este lo conocíamos porque podemos calcular este paralelo a B, ya que conocemos los puntos a B. Sin embargo, este vector, esta diagonal, no podemos sacarla de ningún sitio, con lo cual no es tan sencillo. Así que solo hay dos caminos, a partir del vértice A, a partir del vértice C. Rehacerlo entero, hacer vosotros el dibujo, comprobar que sabéis escribir primero un vector de posición, aquí, un vector de posición, a continuación un vector libre que tenemos que desplazar de BC hasta y poner en la posición nueva. Un ánimo, si sois capaces de hacerlo, tenéis ya un gran camino recorrido. Chao, suerte.